Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con el libro El Poder de la Hora. Gracias por estar aquí, gracias por hacer la unidad. Ya es nuestra última sesión, es la número 50. Gracias por hacer la unidad y pues vamos a comenzar, ¿verdad? Y pues para que no se nos atrase más tiempo, pues vamos a comenzar con una pequeñita meditación. Y vamos a tomar 3 inhalaciones profundas. Inhalo, inhalo despacio, lento, suave, contemplando la inhalación. Inhalo y exhalo. Lentamente, tomo otra respiración profunda. Inhalo profundamente y exhalo. Percibe tu respiración, siente, relájate con tu respiración. Estamos en el aquí, en el ahora, en este instante, en este momento, en este presente. Me relajo, recibo, recibo el aquí y el ahora. Este momento, este instante es santo. Pongo toda mi intención al presente. En el presente no hay temor, no hay miedo, no hay ira, no hay sufrimiento. Y solamente está una sola voz. La de lo no manifestado, el presente. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Ustedes me dicen, es que no sé si se vaya a escuchar música porque estoy aquí en un restaurante y vi unas mesitas y dije, me voy a sentar ahí, pero luego la sorpresa de que había música ahí. Entonces, pues si se oye la música, me dicen para irme mejor a mi carro, ¿sí? Entonces, me avisan, por favor. Yo siento que no porque está como que muy bajita, pero de todas maneras. Entonces, pues vamos al libro. Ahí me mandan un mensajito si se oye música. Entonces, pues vamos a finalizar. No, no puede ser. Hoy terminamos el libro. Bueno, si es que alcanzamos la lectura, ¿verdad? Si no, no importa, la próxima semana. Pero ya estamos, la página que se termina es en la 195. Estamos en la página 190. Entonces, pues vamos a continuar con la lectura. Mis hermanitos, mis seres de luz, bienvenidos. Y bueno, pues comenzamos. Voy a apagar mi cámara porque ya saben, ¿verdad? Que luego hago gestos y los voy a distraer. Dice así, el camino de la cruz. Voy a ponerlo un poquito más grande. No se alcanza a ver. Sí, bueno, así está bien. Dice, el camino de la cruz. Hay muchos relatos de personas que dicen que han encontrado a Dios a través de un sufrimiento profundo y existe
la expresión cristiana, el camino de la cruz, que supongo se refiere a lo mismo. A ver, voy a repetirlo. El camino de la cruz. Hay muchos relatos de personas que dicen que han encontrado a Dios a través de un sufrimiento profundo y existe la expresión cristiana, el camino de la cruz, que supongo se refiere a lo mismo. No nos ocupamos de otra cosa aquí. Hablando estrictamente, no encontraron a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontraron a Dios por medio de la entrega a lo que fueron forzados por su intenso sufrimiento, por medio de la total aceptación de lo que es. Debe haber comprendido en algún nivel que su dolor era creado por ellos mismos. ¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Puesto que la resistencia es inseparable de la mente, el abandono de la resistencia la entrega. Es el fin de la mente como su amo. El impostor que pretende ser usted, el falso Dios. Me voy a ir a mi carro. Denme un momentito y continúo, porque si se oyen ruidos aquí. Y está muy fresco, está un jardincito, están unas mesitas, pero hay ruidos y no me dejan concentrar. Permítanme un segundito, por favor. Ahorita continuamos. Listo, gracias. Bueno, dice, hay muchos relatos de personas que dicen que han encontrado a Dios a través del sufrimiento profundo y existe la expresión cristiana, el camino de la cruz, que supongo se refiere a lo mismo. No nos ocupamos de otra cosa, no nos ocupamos de otra cosa aquí. Hablando estrictamente, no encontraron a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontraron a Dios por medio de la entrega a lo que fueron forzados por su intento, por su intenso sufrimiento, por medio de la total aceptación de lo que es. Deben haber comprendido en algún nivel que su dolor era creado por ellos mismos. ¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Esta es una pregunta. ¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Puesto que la resistencia, aquí nos habla de qué, de la resistencia. ¿Qué nos dice Carl Jung? El que resiste, persiste. Entonces, si yo estoy resistiendo a soltar al ego, a soltar el sufrimiento, a soltar el pasado y futuro, a seguir con pensamientos obsesivos, ¿qué está pasando? Pues me estoy resistiendo y no viene la entrega. ¿Qué dice mi amado Jesús? Suelta tus cargas, ven y entrégamelas a mí. ¿Y qué nos enseña el programa? Suelta las riendas, o sea, entrega, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Y mi amado Jesús dice,
Yo, yo soy el que voy a cargar tus cargas. Entrégamelas, ven y entrégamelas. Pero yo me resisto y soy rebelde, ingobernable y sigo dando vueltas donde mismo y no nada más estoy dañándome a mí misma, de mi mente, también de mi cuerpo, de mi espíritu, pero no nada más a mí. ¿Saben a quién estoy dañando? A mis seres queridos, a los que están conmigo. A mis seres queridos estoy dañando. ¿Por qué? Porque ven mi comportamiento, ven mi sufrimiento, mi depresión, qué sé yo, ¿verdad? Esa resistencia. Entonces, hace mucho tiempo, mi amado Dios me dijo, para mi hermana, una de mis hermanas me dijo, porque decía mi hermana, yo ya no sé qué hacer, yo hablo con Dios, le pido a Dios y él no me escucha. Y le digo, sigue orando, hermana, pero tú también necesitas accionar, hacer algo. Entonces lo que yo vi, lo que me inspiró mi Dios es que mi hermana estaba dando vueltas en la orilla, nada más, vueltas y vueltas y vueltas en la orilla y le dijo, y hay un versículo que dice, ya no pesques a la orilla, aviéntate al fondo del mar, allá está la abundancia, ¿sí? ¿Qué es aventarme al fondo del mar? Entrégalo, entrégate, suelta, confía. Y entonces, como hay resistencia, sigue dando vueltas donde mismo. No es que no te escuche el poder superior, sino que tú misma sigues dando vueltas donde mismo, escuchas la mente. Ese parásito que está aquí es la mente que te tiene gobernada, ¿sí? Entonces está la resistencia, dice, puesto que la resistencia es inseparable de la mente. El abandono de la resistencia es la entrega. Fíjense, necesitamos que entregar, entrega. Necesitamos entregar, ¿verdad? Dice, es el fin de la mente como su amo, el impostor que pretende ser usted, el falso Dios. Todo juicio y toda negatividad se disuelven. El reino del ser que había sido oscurecido por la mente se abre entonces. Súbitamente surge dentro de usted una gran calma, una sensación de paz insondable. Y en esta paz hay gran alegría. Y en esta alegría hay gran amor. En el centro más profundo está lo sagrado, lo inconmensurable, aquello que no puede ser nombrado, en donde en el centro más profundo está lo sagrado, lo inconmensurable, aquello que no puede ser nombrado. ¿Quién no puede ser nombrado? Nuestro amado Dios, la esencia divina que está en tu interior. No hablo de encontrar a Dios. Y luego está una pregunta. ¿Por qué cómo pueden encontrar aquello que nunca estuvo perdido? La verdadera vida que es ustedes. Y contesta Edgar Toller, la palabra de Dios es limitadora, no solo por miles de años de percepción y uso equivocados. Fíjense, voy a repetir esta parte. La palabra de Dios es limitadora, o sea, no tiene límite, es infinita, no solo por miles de años de percepción y uso equivocados. Han hecho uso de la palabra de Dios equivocadamente, sino también porque implica una entidad diferente de usted. Dios es
el mismo ser, no un ser, ¿sí? Dios no es un ser, Dios no es una sola cosa, pues vamos, no es la forma, no es el objeto, ¿sí? Él no es un ser, es el mismo ser, o sea, un todo. No puede haber relación sujeto-objeto aquí, ni dualidad, ni usted y Dios. La comprensión, el descubrimiento de Dios es la cosa más natural que hay. Lo asombroso e incomprensible no es que usted pueda hacerse consciente de Dios, sino que no sea consciente de Dios. Entonces, lo asombroso, dice, lo asombroso e incomprensible no es que usted pueda hacerse consciente de Dios, sino que no sea consciente de Dios. El camino de la cruz que usted mencionó es el antiguo camino de la iluminación. Y hasta hace poco era el único camino, pero no lo deseche ni subestime, su eficacia funciona todavía. A ver. mm, Dice, el camino de la cruz que usted mencionó es el antiguo camino de la iluminación. Y hasta hace poco era el único camino, pero no lo deseche ni subestime. Su eficacia funciona todavía. El camino de la cruz es una inversión completa. Quiere decir, a ver, ¿qué nos quiere decir el camino de la cruz? Quiere decir que lo peor de su vida, su cruz, se convierte en lo mejor que jamás le haya ocurrido. Al forzarlo a la entrega, a la muerte, al obligarlo o convertirse en nada, a volverse Dios, porque Dios también es nada, no cosa, ¿ok? El camino de la cruz es una inversión completa. Quiere decir que lo peor de su vida, su cruz, se convierte en lo mejor que jamás le haya ocurrido. Al forzarlo a la entrega, a la muerte, al obligarlo a convertirse en nada, a volverse Dios, porque Dios también es nada, no cosa. En estos tiempos en los que se refiere a la mayoría inconsciente de seres humanos, el camino de la cruz es el único camino. Solo despertarán a través del sufrimiento y la iluminación. Como fenómeno colectivo, probablemente será precedida de grandes conmociones. Este proceso refleja el funcionamiento de ciertas leyes universales que gobiernan el crecimiento de la conciencia, y así fue previsto por algunos videntes. Bueno, aquí nos habla del camino de la cruz, que el camino de la cruz todos vamos a pasar por él, que es necesario. Así como nuestro amado Jesús pasó por el camino de la cruz para estar sentado a la derecha del Padre, para que Él haya resucitado y esté ahorita en el trono, en la victoria, en la gloria. De igual manera, nosotros tenemos que pasar por el camino de la cruz. Dice que es necesario, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a trascender a la luz si no conoces la oscuridad, si no has pasado por la oscuridad? Entonces, para que yo pueda trascender a la luz, pues tengo que conocer la oscuridad. Y de ahí venimos, ¿verdad? De ahí venimos de la oscuridad. Entonces, pues
Ahora sí, como dice la frase, no hay dolor, no hay recuperación sin dolor, ¿verdad? Entonces, no habrá ese despertar espiritual, no habrá esa victoria, esa resurrección tuya, si no pasas por la oscuridad, por el sufrimiento. Ahora sí, como dice, por el camino de la cruz, ¿sí? Está descrito, entre otros lugares, que el libro de la Revelación o Apocalipsis, aunque envuelto en una simbología obscura y a veces impenetrable, este sufrimiento es infligido no por Dios, sino por los seres humanos a sí mismo y unos a otros, así como por ciertas medidas defensivas que la Tierra, que es un organismo vivo, inteligente, va a tomar para protegerse del asalto de la locura humana. Sin embargo, hay un número creciente de seres humanos hoy en día cuya conciencia está suficientemente evolucionada para no necesitar más sufrimiento antes de la realización de la iluminación. Muy bien. Entonces aquí pues nos da a entender que, por ejemplo, tú y yo, que ya estamos en un camino espiritual, que ya vamos abriendo nuestros ojitos, que ya no estamos tan dormidos como antes. Entonces esto nos quiere decir esta parte. Dice que hay un número creciente de seres humanos hoy en día, cuya conciencia está suficientemente evolucionada, o sea, ya estás despertando para no necesitar más del sufrimiento. Mira, si antes todos los días estabas, por decirlo así, enojada, gritona, o con depresión, con ansiedad, con estrés, porque estábamos perdidos, ¿verdad? No sabíamos ni quiénes éramos, pero conforme fuimos avanzando y conociendo el programa, la palabra de Dios, libros espirituales, ahora ya no reacciono, sino trato de reflexionar y en lugar de gritar, pues puedo tomar 3 inhalaciones profundas. O sea, ya tengo más control y equilibrio de mí misma. ¿Qué me quiere decir esto? Que estoy evolucionando, que estoy despertando, que estoy cuidando de mí, trabajando en mí para no volver a caer en este sufrimiento. Entonces las personas que están despertando, están evolucionando, pues ya no necesitan más del sufrimiento, porque sabes que confías en Dios y dices, ay, qué problemazo tengo ahorita y cómo voy a salir de eso y te traes, si tú sigues pensando en ese problema, pues te va a traer una y otra vez pensamientos obsesivos hasta que se te dé estrés. Y déjame decirte que el estrés se hace crónico de tanto que lo llamas, porque tú lo estás llamando, porque lo estás atrayendo. Y si todos los días entras en ese estrés, se te va a quedar y luego ya vas a tener que ir al doctor por medicamentos. ¿Y quién trajo ese parásito? ¿Quién trajo esa larva? Pues tú misma. Tú misma lo creaste, tú misma lo dejaste entrar a tu casa, ¿verdad? Entonces, pues tengan cuidado a quién van a dejar entrar a su casa. O sea, este cuerpo, este espíritu, este ser que nos prestó Dios. Entonces, tengan cuidado a quién van a dejar entrar. ¿Quieres ir soltando, ya no necesitar el sufrimiento? Pues síguete realizando en la iluminación, como todos los capítulos que nos ha enseñado Edgar Toller, que no sea en vano,
tu hora con 15 minutos que te metías tu vida, o sea, esta es tu vida. ¿En dónde estás ahorita perdiendo la vida? Leyendo el libro espiritual de Edgar Tolle. Pues muy beneficioso a que estés allá viendo la novela o que estés pensando en cosas que te van a traer sufrimiento. Entonces, pues que valga la pena el tiempo que duraste leyendo el libro por más de un año en saber manejar tus pensamientos para evitar este sufrimiento. No lo necesitas. Antes de la realización, dice, sin embargo, hay un número creciente de seres humanos hoy en día cuya conciencia está suficientemente evolucionada para no necesitar más sufrimiento antes de la realización de la iluminación. Usted puede ser uno de ellos. Claro que sí. Usted puede ser uno de ellos, me dice, ¿verdad? Sí, ahorita me están cancelando unas cosas había programado, ¿verdad? Pero está bien. Y continuamos. Dice, la iluminación a través del sufrimiento, el camino de la cruz. Entonces, ¿cómo vamos a recibir la iluminación, mis apreciados seres de luz? A través del sufrimiento. No puedo conocer la luz si no paso por la oscuridad, ese fondo de sufrimiento. Si yo no hubiera caído en un fondo de sufrimiento, pues yo no sería la persona que soy hoy, ¿verdad? Jesús de Nazaret no hubiera podido trascender si él no hubiera pasado por el camino de la cruz. Dice, la iluminación a través del sufrimiento, el camino de la cruz, significa ser forzado a entrar en el reino de los cielos gritando y peleando. Usted finalmente se rinde porque no puede soportar más dolor, pero el dolor podría continuar por mucho tiempo antes de que ocurra. La iluminación elegida conscientemente significa abandonar su apego al pasado y al futuro y convertirse el ahora en el punto principal de su vida. Entonces, ¿qué dice? Que para llegar a la iluminación, a elegir la iluminación conscientemente significa que abandonar apegos. ¿Y qué dijo mi amado Jesús? Señor, ven y sígueme. Señor, espérame tantito, nada más deja, voy y entierro mis muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, desapégate. Deja allá la carne, desapégate. Ven y sígueme. Sigue la iluminación. Dice, sigue la iluminación. Abandona el apego, abandona el pasado y abandona el futuro. Y convierte el aquí y ahora, lo principal, el punto principal de tu vida. ¿Sí? Ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Significa morar en el estado de presencia más que en el tiempo. Significa morar en el estado de presencia más que en el tiempo. El tiempo, recordemos que es aliado del ego. El tiempo es aliado
de la identificación con la mente, de las emociones, del tiempo psicológico, ¿sí? El pasado, el futuro, ¿sí? Son aliados. Ellos son aliados. Entonces, aquí dice, significa morar en el estado de presencia. El punto principal para la iluminación es estar en la presencia, no en el tiempo. Significa decir sí a lo que es, sí a lo que es. O sea, significa decir aceptación. Lo acepto, acepto o sea, ¿qué vas a hacer? Acepto lo que venga, ¿verdad? Lo acepto, no estoy ingobernable, rebelde, sí, a lo que es. Deja que fluyan las cosas. No luches, no te resistas. De todas maneras, va a continuar. Eso que no te gusta, a lo que resistes, va a continuar, ¿verdad? Entonces, usted entonces no necesita más dolor. Ahí ya no vas a necesitar más dolor. ¿Por qué? Porque estás entregando, estás diciendo sí, lo acepto. ¿Te has dado cuenta que cuando aceptas algo dices, "Ah, lo acepto, Señor, no me gusta, pero lo acepto"? Como que te quedas más tranquila, como que sueltas las cargas, se las entregas a Dios y te quedas más tranquila aceptando. Entonces, cuando aceptas, usted ya no necesita más el dolor porque te está rindiendo, estás entregando, estás aceptando. Cuanto más tiempo cree que necesitará antes de poder, cuánto más, es una pregunta, perdón, ¿cuánto más tiempo cree que necesitará antes de poder decir, no voy a producir más dolor, más sufrimiento? Cuanto más dolor necesita antes de tomar esa decisión, cuánto más dolor necesita antes de tomar esta decisión que dice, no voy a producir más dolor, más sufrimiento. Entonces, esto lo podemos repetir, mis hermanitos, mis seres de luz, lo podemos repetir como mantras, ¿sí? Como decretos. Yo lo decreto, es un mantra. Yo lo decreto, decreto. Dice, entre más repitas esto, se puede hacer realidad, ¿no? Como cuando dices, yo soy salud, yo soy energía pura, yo soy amor, yo soy eh, mi propia, ah, mi amor propio, yo soy la verdad. O sea, empiezas a decretar, se genera y se hace realidad. Entonces tú puedes comenzar a hacer este decreto y decir tú, no voy a producir más dolor, más sufrimiento, porque van a venir los pensamientos y ya te está llevando otra vez al sufrimiento, al estrés, a la ansiedad. Entonces lo transformas y dices, no voy a producir más dolor ni más sufrimiento. Y lo empiezas a repetir como un decreto, y tú atraes todo lo que dices porque tu palabra, la boca, tiene poder, ¿verdad? Entonces es importante que estoy declarando. Hace unos días escuché a una persona que dijo eso. Dijo, a mí no me interesa el dinero. A mí no me interesa el dinero, yo sí, pero no, no, a mí yo no, a mí no me interesa el dinero. Y eso aprendí hace tiempo, que está bien, o sea, no eres interesado, pero no digas eso. No lo digas porque tu palabra tiene poder. Y si tu palabra tiene poder, tú estás diciendo que no te interesa el dinero, no quieres el dinero. Entonces, no va a llegar el dinero.
¿verdad? Porque estás diciendo que no te interesa. Entonces hay que saber cómo vamos a decir las cosas. De ahora en adelante pongamos mucha atención en nuestras palabras. ¿Qué estamos diciendo, verdad? ¿Qué, qué pronunciamos? ¿Qué decimos? Mira, te va a pasar esto si no haces esto. No digas porque sí va a pasar. Como decíamos las mamás antes, ¿verdad? Mira, si haces esto, te va a pasar esto. Y no, después no estés llorando. Y luego les pasaba, ¿qué hubo? ¿Qué te dije? Pues sí, pues es que lo estás diciendo, ¿no? Ahora ya estamos despertando, ya sabemos cuidar un poquito más nuestras palabras. Dice, si usted cree que necesita más tiempo, tendrá más y más dolor. El tiempo y el dolor son inseparables. Ay, no, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a decretar seres de luz porque ya no queremos más tiempo. Ya no queremos más tiempo con dolor. No, no, vamos a empezar a decretar. Bueno, ya sí pudiste entender lo que significa entonces esta parte que dice el camino de la cruz. Es fácil y entendible, ¿verdad? O sea, necesito pasar, es tan fácil de explicar nada más con esto. No puedo llegar a la luz sin pasar y conocer la oscuridad. No puedo estar alegre sin que antes no hubiera estado triste. No puedo pasar por la satisfacción de estar bien si antes no sufrí por esto. Es como cuando vas a poner un negocio, vas a comprar una casa. ¿Qué hiciste? Te sacrificaste primero, con mucho esfuerzo y mucho trabajo para lograr obtener esa cosa material, ¿verdad? Entonces no hay como satisfacción, no hay felicidad sin haber pasado a conocer el sufrimiento. Ese es el camino de la cruz. ¿Es necesario? Sí. Nadie se escapa de esto. El poder de elegir. Vamos a ver esta parte en la página 192. El poder de elegir. ¿Y qué pasa con esas personas que realmente parece que quieren sufrir? Tengo una amiga cuyo compañero abusa físicamente de ella y su relación anterior fue similar. ¿Por qué elige tales hombres y por qué se niega a salir de esa situación ahora? ¿Por qué tantas personas eligen el dolor? Y contesta Edgar Tolle. Sé que la palabra elegir es un término favorito de la nueva era, pero no es completamente exacto en este contexto. Lleva a la confusión decir que alguien elige una relación disfuncional o cualquier otra situación negativa en su vida. La elección implica conciencia, un grado más alto de conciencia. Sin ella, usted no tiene elección. La elección comienza en el momento en que deja de identificar con la mente. La elección comienza en el momento en que deja de identificarse con la mente y sus patrones condicionados en el momento en que se vuelve presente, hasta que alcanza ese punto. Usted es inconsciente espiritualmente hablando. Esto significa que usted se siente impedido
impelido a pensar, sentir y actuar, que se siente como, pues que no puede, ¿verdad? A pensar, sentir y actuar de cierto modo, de acuerdo con el condicionamiento de su mente. Por eso Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto no tiene relación con la inteligencia en el sentido convencional de la palabra. He conocido muchas personas muy inteligentes y educadas que eran también completamente inconscientes, es decir, completamente identificados con la mente. De hecho, si el desarrollo mental del conocimiento no se equilibran con un crecimiento correspondiente de la conciencia, el potencial de infelicidad y de desastre es muy grande. Su amiga está atrapada en una relación con un compañero abusador y no es la primera vez. ¿Por qué? Porque no tienen elección. La mente condicionada por el pasado siempre busca recrear lo que conoce y con lo que está familiarizada, incluso si es doloroso, al menos es familiar. La mente siempre se adhiere a lo conocido. Lo desconocido es peligroso porque no tiene control sobre ello. Por eso a la mente le desagrada e ignora el momento presente. La conciencia del momento presente crea una brecha, no solo en la corriente de la mente, sino también en el continuo del pasado-futuro. Nada verdaderamente nuevo y creativo puede venir a este mundo excepto a través de la brecha, ese claro espacio de posibilidades infinitas. ¿Y qué es la brecha, mis apreciados seres de luz? Ese estado consciente con Dios, ese pequeño espacio de meditación, de mantenerte en el presente para hacer conciencia y pensar. Las personas que están dormidas, que están en su sueño, siguen repitiendo este comportamiento de elegir como la amiga de esta amiga que mencionan aquí, que tenía una misma relación y termina y vuelve otra vez a mezclarse a involucrarse con una relación igual, ¿verdad? De sufrimiento. Entonces, ¿por qué? Porque dice la lectura que es lo único que conoce, lo trae en su inconsciente, es lo único que conoce y vuelve a repetirlo y a repetirlo, y esto lo sabemos ya por la gracia de Dios, ¿verdad? Ya tenemos ese conocimiento. Entonces, está repitiendo el mismo patrón de abuso. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendió. Así pues, dice, así pues su amiga al estar identificada con su mente, ¿por qué? Porque sabes que ahora vamos otra vez a lo mismo, sabes que es un parásito, esa identificación con la mente, que lo dejaste entrar en tu ser y que te maneja automáticamente como si fuera un control y te maneja y te lleva precisamente a otra relación de las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque tú te identificas con la mente, porque no piensas, porque no sabes, porque es lo único que conoces. Pero cuando tú te paras en la brecha, como se paró Edgar Toller, él hacía lo mismo, tenía sus mismos pensamientos de depresión,
de ganas de morir. Él quería, sus pensamientos eran de suicidio y era depresión la que tenía. Entonces él estaba repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, hasta que algo dijo él mismo, dijo, ¿por qué oigo dos voces diferentes? ¿Qué será acaso que yo no soy una de ellas? A ver, ¿por qué oigo dos? Ahí fue cuando él se paró en la brecha. O sea, con una brechita que tú abras, que te haga pensar tantito, puedes transformar el ritmo de tu vida y ya no te identificas con la mente, ya, o sea, ya no la obedeces, sino obedeces a tu conciencia, donde está el presente, el poder superior, Dios, la iluminación, lo no manifestado. Cuando tú ya no te identificas con la mente, tú ya puedes transformar como como ese decreto que decía, ¿verdad? Que no soy yo, que no quiero eso. Decía, vamos a verla. No voy a producir más dolor, más sufrimiento. O sea, le puedes parar el alto al ego, a esa mente cuando empiece a como a culpabilizarte, a machacarte, a decirte, no, ahí cámbiale, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que nos menciona. Ahora vamos a ver, dice, aquí nos quedamos en esta parte. Dice, pero dice, y ya lo moví y ya lo perdí. A ver, es posible, viva, así aquí está. También puede estar actuando de acuerdo con un patrón mental aprendido en su niñez temprana, según el cual ella no es digna de merecer y merece ser castigada. Dice, también puede estar actuando de acuerdo con un patrón mental aprendido en su mente, en su niñez temprana, según el cual ella no es digna y merece ser castigada. Es posible también que viva gran parte de su vida en el cuerpo del dolor, que, que siempre busca más dolor del cual alimentarse. Su compañero tiene sus propios patrones inconscientes que completan los de ella. Por supuesto, su situación es creada por ella misma, pero ¿quién o qué es ese yo? ¿Qué está creándola? Un patrón mental emocional del pasado nada más. ¿Por qué convertirlo en la identidad propia? Si usted le dice que ha elegido su condición o situación, está reforzando su estado de identificación con la mente. Si usted le dice que ha elegido su condición o situación, está reforzando, oh, ya entendí esta parte. O sea, si tú le dices a tu amiga, amiga, pero no estás viendo que está siendo maltratada, que, bueno, yo lo elegí, es la pareja que yo elegí, es la pareja que yo quiero. Ay, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué estás eligiendo? Dice. Si usted dice que ha elegido su condición o situación, está reforzando su estado de identificación con la mente, pero su patrón mental es ella. Es su propio ser, su verdadera identidad se deriva del pasado. Muéstrele a su amiga cómo ser la presencia objetiva de su pensamiento y sus emociones. Esto es lo que podemos hacer cuando estamos repitiendo un patrón, un comportamiento repetitivo, que dices, esto no me... por ejemplo, la comida. Yo siempre pongo la comida porque esa es mi debilidad.
Sara, dijiste que ya no ibas a comer chile y tantas tortillas. ¿Y por qué lo vuelves a repetir? Y lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir. Entonces, ¿qué me dice Edgar Toller que haga para poder ayudarme a parar eso? Que me convierta en una observadora de mi presente. Observa, Sara, cómo comes. Observa lo que estás comiendo y observa tus pensamientos y tus emociones. Y es cierto, ¿no les ha pasado que cuando tienen ansiedad comen más o les da ganas de ir a agarrar azúcar, cosas pues con azúcar? ¿Por qué? Porque quiere que nos observemos nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Cómo estás? ¿Qué estás comiendo así? Obsérvate. Y de la igual manera, observa tus pensamientos y tus emociones. ¿Por qué te está dando ansiedad? ¿Por qué te estás sintiendo depresiva? Obsérvate. Mantente en el presente. Échate un clavado a tu interior. Ve tus emociones, tus pensamientos. Y le dice Edgar Toller a esta persona que le hable a su amiga, háblale sobre el cuerpo del dolor y cómo liberarse de él. Enséñele el arte de la conciencia del cuerpo interior, o sea, la meditación en silencio, a escuchar tu cuerpo interior. Hágale ver el significado de la presencia en el aquí, en el ahora, quién eres. Tan pronto como sea capaz de acceder al poder de la hora y por lo tanto de abrirse paso a través de su pasado condicionado, tendrá elección. Nadie elige la disfunción o el conflicto del dolor. Nadie elige la locura. Ocurren porque no hay suficiente presencia. Sí, porque no hay, mire, ocurre y aquí dice presencia, pero ocurre porque no hay suficiente conexión con Dios, ¿eh? Suficiente contacto consciente con Dios. Dice, ocurre porque no hay suficiente presencia en usted para disolver el pasado, suficiente luz para disipar las tinieblas. Usted no está completamente aquí. Usted aún no ha despertado de todo. Mientras tanto, la mente condicionada sigue gobernando su vida. Similarmente, si usted es una de las muchas personas que tiene problemas con sus padres, si usted aún alberga resentimiento sobre algo que hicieron o no hicieron, entonces usted todavía cree que tenían elección, que podían haber actuado de forma diferente. Siempre parece que las personas tienen una elección, pero se trata de una ilusión. Mientras su mente con sus patrones condicionados dirijan su vida, mientras usted sea su mente, ¿qué elección tiene? Ninguna. Usted ni siquiera está ahí. El estado de identificación con la mente es gravemente disfuncional. Es una forma de locura. Casi todo el mundo sufre de esa enfermedad en grados diferentes. En el momento en que se dé cuenta de eso, no puede haber más resentimiento. ¿Cómo puede resentirse con la enfermedad de alguien? La única respuesta apropiada es la compasión. Entonces, ¿eso significa que nadie es responsable de lo que hace? No me gusta esa idea, dice el que pregunta. Y dice Edgar Toller,
Sí, usted es, dice, si usted es manejado por su mente, aunque no tiene elección, aún sufrirá las consecuencias de su inconsciencia y creará un sufrimiento mayor. Usted llevará el peso del miedo, el conflicto, los problemas y el dolor. Eventualmente el sufrimiento creado, así lo obligará a salir de su estado inconsciente. Lo que usted dice sobre la elección también se refiere al perdón, supongo. Usted necesita estar completamente consciente y entregarse antes de poder perdonar. Perdón es un término que se ha usado durante 2000 años, pero la mayoría de las personas tienen una visión muy limitada de lo que significa. Usted no puede perdonarse verdaderamente o perdonar a los demás mientras derive su sentido de sí mismo del pasado. O sea, tú mientras estés lamentándote por el pasado, culpabilizándote, estar resentido, pues no puedes perdonarte verdaderamente, ni perdonar a nadie. Solo, solo accediendo al poder de la hora, que es su propio poder. ¿Puede haber verdadero perdón? Esto hace impotente el pasado y usted comprende profundamente que nada de lo que haya hecho o lo que hayan hecho pudo siquiera tocar en lo más mínimo la esencia radiante de quien es usted. Todo el concepto de perdón se vuelve entonces innecesario. Dice, esto hace impotente el pasado y usted comprende profundamente que nada de lo que haya hecho o lo que hayan hecho pudo ni siquiera tocar en lo más mínimo la esencia radiante de quien usted es. Todo el concepto de perdón se vuelve entonces innecesario. ¿Y cómo llego a este punto de realización? Dice Edgar Toller, cuando se entrega a lo que es y así se vuelve completamente presente, el pasado deja de tener poder alguno. O sea, cuando te aceptas tal cual eres y comienzas a aceptar a los demás, y así fue. ¿Y qué vas a hacer con eso? Acuérdense que el perdón es para nosotros. Ya no lo necesita, ya no lo necesita. La presencia es la clave. La presencia es la clave. El ahora es la clave. Estos son la clave para trascender, para ir hacia el perdón, la compasión y soltar, entregar todos esos resentimientos. Ahora sí, ahí yo tengo elección, ¿verdad? Porque ya tengo conciencia, porque ya puedo ver, ya no estoy dormida. ¿Cómo sabré cuando me he entregado? Cuando ya no necesitas hacer esa pregunta. Ay, qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo sabré que ya le he entregado a mi poder superior esos resentimientos? Cuando ya no necesite hacer esa pregunta, porque ya le digo, pongo mi vida y mi voluntad a ti, te entrego todos mis defectos. Haz con ellos lo que tú quieras, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Me entrego a ti, me rindo a ti. Perdóname, ayúdame a sanar esto. Te entrego y perdono. Los perdono porque no sabían lo que hacían. Y perdóname porque yo no sabía lo que hacía con esa inconsciencia cuando estaba dormida. ¿Ustedes quieren que terminemos de una vez? Levanten la mente si quieren que lo terminemos de una vez o dejamos agradecimientos para la próxima semana.
Ustedes díganme, miren, es esta página. Ay, está bien chiquita, pues ya, ¿verdad? O como ustedes me digan. ¿Lo terminamos? ¿Sí? Ok. Por A mí ver. sí, Sarita. Sí, ok, vamos a darnos entonces el regalo del agradecimiento el día de hoy ya para terminar. Dice, agradecimientos. Estoy profundamente agradecido con Connie Kellow por su afectuoso apoyo y por su aporte vital para transformar mi manuscrito en este libro y traerlo al mundo. Trabajar con ella es un placer. Extiendo mi gratitud a Corey Lander y a las personas maravillosas que han contribuido a este libro, dándome espacio, el más preciado de los dones, espacio para escribir y espacio para ser. Gracias a Andrew Brandley en Vancouver, a Margaret Miller en Londres y a Angie Francesco en Glastonbury, Inglaterra, a Richard en Menlo Park y a Rennie Fromkin en Sausalito, California. También le agradezco a Shirley Spankman y a Howard Kellwood por su primera revisión del manuscrito y por su valiosa retroalimentación, así como a todos los que fueron tan amables de revisar el manuscrito en una etapa posterior y ofrecer sugerencias. Gracias a Rose Dendewish por digitarlo y siguiendo su estilo igualmente profesional y alegre. Finalmente, me gustaría expresar mi amor y gratitud a mi madre y a mi padre, sin los cuales este libro no habría llegado a existir. A mis maestros espirituales, el gurú más grande de todos, la vida. Fin. Ya no hay nada. Ay. Ay, seres de luz, ya terminamos el libro. Bravo. Vamos a darnos un aplauso todos. Todos, gracias Dios, gracias. Terminamos un libro. Más de un año, Gracias, gracias, ¿verdad? Qué gracias, bonito. Gracias por gracias, haber hecho Sarita, la gracias. unidad. gracias, Sarita, por habernos llevado en este camino tan hermoso de este libro tan precioso como tú. Gracias, 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 no, gracias gracias a ustedes por por el regalo, acompañarme. gracias por el regalo tan hermoso. Sí, muchas gracias, Sarita. Realmente fue un hermoso regalo. Un hermoso libro, Nos, un hermoso sí, regalo. sí, Ujú. que nos abrió el panorama Sí, en todos los aspectos, ¿verdad? De Fue cuerpo, de alma, de hermosísimo. mente y espíritu, sí. Yo entré un pues, poquito tarde el día de hoy ¿cuándo? ¿Hoy? porque Y yo también. sí, ahorita entré No, un poquito pero tarde. está grabado, no importa. Le voy a parar la grabación, de hecho. Gracias, voy a apagar la grabación. Gracias por escuchar este audio más adelante, por No, haber sí. asistido.